así tan mala. Bueno, primero que nada agradezco a los organizadores del 60 aniversario, bueno, y en particular a David, nuestra relación es muy estrecha. Cuando me invitaron, digamos, dije, bueno, ¿de qué les hablo, no? Y bueno, pues les voy a hablar de un tema que fue, digamos, el primer tema con el que yo me inicié en la investigación. Después de, digamos, de un receso de alguna forma en el trabajo de ese tema, regresamos a él. Entonces esa es la primera motivación, ¿no? La idea del método de factorización. La segunda motivación es de que me permite decir unas palabras de, digamos, la relación que tuve por largos años con mi mentor, Bogdan Mielnik, uno de los pilares del departamento por muchos años. Y estoy seguro que quizá estaríamos moviendo la cabeza con un cierto gesto de desaprobación por la parte del fútbol, pero bueno, yo decidí mezclar dos de las cosas que más me apasionan en mi vida. Una de ellas es esta investigación en el método de factorización, la otra es la parte del fútbol. Espero, pues bueno, que se diviertan un poco. Los adjetivos son intercambiables, ¿no? Simple y divertido. Podría uno pensar que el método de factorización es simple, pero también divertido. Fútbol es lo mismo. Entonces, bueno, espero que les interese esta parte, ¿no? Bueno, entonces decidí primero hablar de la parte más científica. Entonces les voy a hablar del método de factorización, les voy a hacer una pequeña introducción histórica. A ver, déjenme ver si logro les voy a hacer una breve introducción histórica, luego les voy a mostrar cómo funciona el método con el sistema más simple posible, que es el oscilador armónico, y luego cómo, digamos, empiezan a aparecer las generalizaciones del método lentamente, y cómo esas generalizaciones se aplican precisamente al oscilador armónico. Siempre trato de, digamos, de agarrar el sistema más simple posible disponible, entonces esa es la idea. Después les voy a hablar un poquito de cómo estos temas conectan con temas muy interesantes de la física matemática, que es soluciones de algunas ecuaciones diferenciales no lineales, tema en el cual estuvimos involucrados por varios años. Y después les voy a decir unas palabras acerca de cómo se aplica la técnica para un sistema físico que es muy interesante en los últimos años, que es el grafeno. Podríamos considerar lo que es el paradigma del método de factorización. Espero que cuando vean lo que les presente, al final concluyan o piensen algo parecido a lo que yo pienso. Les daré algunas conclusiones y finalmente trataré de ir a la parte del fútbol, que es una de las, digamos, de las actividades que como miembro del Departamento de Física más me han apasionado a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, empezamos básicamente con una breve introducción histórica, pero primero la idea básica. La idea básica es qué trata uno de hacer con el método de factorización. Básicamente tienen un hamiltoniano unidimensional que en representación de coordenadas tiene la forma que aquí aparece. Es un hamiltoniano en una dimensión, y la idea es tratar de factorizarlo como un producto de dos operadores diferenciales de primer orden, de la misma forma que si tienen un número les gustaría ver si es factorizable o no, etcétera. Aquí es algo similar. Tienen un hamiltoniano unidimensional de esa forma, entonces les gustaría ver primero, si admite factorizaciones. Segundo, si es que a partir de esas factorizaciones es posible resolver el problema de eigenvalores para el hamiltoniano que están tratando de resolver. Es decir, si hay soluciones a esta ecuación diferencial, h epsi es igual a epsi, desde luego con unas condiciones de frontera apropiadas. No. Si ustedes consideran esto... Hola, Alejandro. Si ustedes consideran esto como un hamiltoniano unidimensional, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, y en general para una E arbitraria, pues hay un par de soluciones linealmente independientes, y la solución general es una combinación lineal de ambas,
pero si ustedes imponen las condiciones de frontera, entonces no para cualquier existe solución de esta ecuación con esas condiciones de frontera. Así es que esa es la idea del método de factorización. Entre los físicos, digamos, el origen del método se remonta al año del 35, creo que es la segunda edición del libro de Dirac. En ese libro Dirac factoriza esencialmente el oscilador armónico. Para la gente que ya trabaja en terminología más moderna es la factorización en términos de los operadores de creación y aniquilación, y la solución del problema algebraicamente mediante esas factorizaciones. Entonces, en 1940, Schrödinger se da cuenta o factoriza también el problema radial del átomo de hidrógeno. También se puede resolver mediante factorización. Entonces, son dos de los nombres, digamos, de los fundadores de la mecánica cuántica involucrados en el método, ¿no? Siguiente, digamos, hecho histórico es en estos años, 1941-51, Leopold Infeld, junto con algunos de sus estudiantes, empieza a involucrarse en el método y al final culminan con un artículo de revisión que se convirtió en el clásico, digamos, en el artículo de cabecera para todos los que hacían factorización, en el cual se presenta una factorización, digamos, una clasificación de la familia de hamiltonianos que se pueden factorizar y que se pueden resolver mediante el método de factorización. De tal modo que después de esos años, mucha gente llegó a la convicción de que, bueno, si buscaban si un sistema era soluble mediante factorización, pues lo único que tenían que hacer es agarrar las últimas páginas en donde estaba la clasificación del artículo de Infeld y Hull, y si estaba el potencial, digamos, en esa clasificación, el problema se podía resolver mediante factorización, y si no, pues esencialmente no se podía hacer nada. De tal manera que daba la impresión de que el método estaba esencialmente agotado, ¿no? Lo cual, digamos, fue afortunado porque en 1984, Bogdan Mielnik introduce lo que se conoce ahora como la factorización generalizada, y simplemente con una idea muy sencillita de la unicidad, digamos, de alguna de las dos factorizaciones en las cuales se factoriza precisamente el oscilador armónico, buscó cuáles eran los operadores diferenciales de primer orden más generales que cumplieran esa factorización, y después simplemente se dio cuenta de que el producto en el orden invertido, a diferencia de los operadores de creación y aniquilación estándar, ya el producto de estos operadores que encontró generalizados ya no les daban el oscilador armónico, y de esa manera derivó en nuevas familias de potenciales que eran isoespectrales al oscilador. Estamos hablando del 84. Bogdan fue el primer estudiante graduado del departamento, se graduó en 1964, en la primera etapa, cuando Jerzy vino a, de alguna forma, fundar, consolidar el departamento de física. Entonces, Bogdan vino dentro del paquete. Arturo Rosenbluth le dijo a Jerzy que podía traer un ayudante para que lo apoyara en su trabajo de investigación. Entonces decidió que Bogdan venía con él, y finalmente Bogdan aquí continuó trabajando con Jerzy y culminó su tesis doctoral en 1964. De hecho, Bogdan es el primer estudiante graduado por el Departamento de Física del CIMVESTAB. Entonces, yo, por ejemplo, llegué al CIMVESTAB en 1982. Entonces, en el 83 tomé el curso de mecánica cuántica con Bogdan, y más o menos por esas fechas ya existía el artículo de Bogdan en versión preprint. Pues bueno, yo lo leí y me gustó mucho, le entendí. De hecho, esa fue la clave de todo, le entendí. Y pues finalmente terminé platicando con él, y así es como empezó nuestra relación académica con Bogdan, ¿no? Y básicamente, por eso está aquí esta foto mía, en 1984, poco después, por ahí cuando se estaba publicando el artículo de Bogdan, siguiendo desde luego las instrucciones de Bogdan, fui capaz de aplicar el método de la factorización generalizada al problema radial del átomo de hidrógeno. Fue publicado en Letters Mathematical Physics, es mi primer artículo de investigación. Por esas fechas, nosotros no estábamos al tanto. En la actualidad es muy fácil la búsqueda de la información, se meten a internet y todo aparece de manera prácticamente automática, sabiendo
inventar la palabra mágica. En aquella época la investigación no era tan fácil, nosotros no sabíamos demasiado de esas cosas, pero posteriormente supimos que, digamos, el grupo de Andriano, Vandriano, Rioffe, posteriormente otros investigadores junto con ellos, se dieron cuenta que había una relación entre el método de factorización y la famosa transformación de Darboux. Esa transformación de Darboux es del siglo anterior, del 1800, finales del siglo XIX, perdón. Entonces es una herramienta que se usa en matemáticas precisamente para atacar problemas tipo de Sturm-Liouville, y de un problema tipo Sturm-Liouville llegar a otro de la misma forma, que admite además solución exacta. Entonces, Andriano y su grupo se dieron cuenta de esa conexión con la transformación de Darboux en el 84. Si se dan cuenta también, el 84 parece ser un año especial. Básicamente, Michael Martin Nieto, hay varios nietos, de apellido Nieto en esta historia. Uno de ellos es Michael Martin Nieto, en ese entonces trabajaba en Los Álamos, y de hecho él logró establecer la conexión o la relación del método de factorización con la mecánica cuántica supersimétrica, básicamente porque fue el artículo, el revisor del artículo, el referee del artículo de Bogdan, ¿no? Entonces, él realmente respondió en el referido con Bogdan, explícitamente firmando, cosa que no se acostumbraba, de que el artículo de Bogdan le había dado nuevas ideas, entonces que quería que se publicara, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual digamos, y es básicamente los resultados que él estaba explorando en ese entonces, la conexión que había entre la mecánica cuántica supersimétrica y el famoso método de factorización. Entonces, pues ese artículo, ¿no? Y lo que desde mi perspectiva, quien desde mi perspectiva se dio cuenta de cómo, de la gran generalidad potencial que tenía el método, fue precisamente Sukumar. En 1985, Sukumar publica un artículo en el cual, digamos, él aplica esta idea de la factorización generalizada, no nada más para oscilador, sino para un potencial unidimensional general, y además no para una energía de factorización especial o particular, que, digamos, Bogdan lo había hecho para oscilador, y para una energía de factorización igual a -1,5. Entonces Sukumar se da cuenta que es posible hacer la generalización tanto para B como para E arbitrarios, y de esa manera yo creo que libera todas las restricciones que podían tenerse para poder atacar muchos problemas unidimensionales mediante esa técnica. Ahora bien, digamos, nosotros realmente, después de esos dos artículos, el de Bogdan del 84 y el mío también del mismo año, pues yo terminé la maestría y tenía que hacer el doctorado, y nos metimos en otros temas de investigación y dejamos un poquito al lado el método de factorización. Solo posteriormente fue que logramos regresar, o decidimos regresar al método. Entonces, hagan de cuenta que, digamos, de alguna forma lo que había hasta este momento eran lo que se puede hacer con la factorización, digamos, usando operadores de entrelazamiento de primer orden, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros regresamos al tema alrededor del año, pues bueno, empezamos desde el año 1983, en el cual construimos los estados coherentes precisamente para las potenciales que Bogdan derivó en el 84, pero nuestra idea, estuvimos discutiendo varios años con Bogdan, nuestra idea era tratar de ver si se podía hacer algo más general en el método de factorización. Finalmente, la factorización de este operador de segundo orden, el hamiltoniano, se hacía en términos de operadores diferenciales de primer orden. Entonces, estábamos con la idea de ver si se podía hacer algo un poquito más general, y de hecho empezamos a atacar el problema del operador de entrelazamiento de segundo orden, Bogdan y yo juntos, pero llegamos a una ecuación diferencial para una función que era crucial en nuestro tratamiento, que en ese entonces no supimos resolver analíticamente. Entonces, bueno, yo había propuesto ese trabajo, siendo muy optimista, para presentar en una conferencia que se iba a hacer en Dubna, en el 87, me parece. No, 97, perdón. Entonces, pues me puse a hacer un cálculo numérico para mostrar que efectivamente se podía aplicar esta técnica al oscilador armónico, y se podían generar nuevos potenciales usando operadores de entrelazamiento de segundo orden, pero fue puramente numérico.
Entonces, y con Bogdan habíamos llegado a la idea de que pues, lo que teníamos que hacer era analítico. Sin embargo, fue afortunado el hecho de que hubiera yo ido a esa conferencia en Rusia, porque en algunos de los recesos, etcétera, del Congreso, platiqué con mi colaborador Luis Miguel Nieto, el otro Nieto, no MM Nieto, sino Luis Miguel Nieto. Entonces platiqué con él y le comenté la ecuación diferencial que no habíamos podido resolver. Entonces, bueno, pues ya cada quien regresó a su país, yo regresé a México, él regresó a Valladolid y sin embargo en algún momento me avisó que había soluciones y fue como finalmente, después de varios intentos, logramos desbloquear el problema y finalmente también, bueno, Bogdan se incorporó al tema, ¿no? Entonces, esa de alguna forma, esa es la historia de cómo fue que nos fuimos involucrando en ello. Entonces, aquí le estoy presentando una foto, la foto del congreso que lo organizamos a Bogdan en 2014 para festejarle los 50 años de carrera académica. En esta foto, que desafortunadamente ahí se veía muy, muy chiquita, pero a ver, vamos a ver si es que aquí logro mostrarles un poquito más. Entonces, ahí está prácticamente todos los miembros del grupo que había hasta ese entonces, quizá de los que son mis ex estudiantes de doctorado, quizá los únicos que faltan en esa foto son Rodrigo Muñoz y Encarnación Salinas, pero prácticamente todos los demás hasta ese año están. Aquí pueden ver a David Bermúdez, Oscar Rosas, este es Luis Miguel Nieto, aquí está Rosa María Reyes, Mario Iván Estrada Delgado. Ese congreso lo organizamos Nora Piot y yo. Aquí está Nora, en esta zona. Aquí está Vicente Said Morales, Alonso, Eric Díaz Bautista, Juan Carlos González López. Y en la parte de abajo están esencialmente los invitados famosos, digamos, para el Congreso. Es Miroslav Nogil, Leigh Houston, Anatol Beljevis, Piot como organizador, Bernardo Wolf, Bogdan, que era el festejado, Boronovich, Richard Kerner, Veronique, Luis Miguel, etcétera, ¿no? Entonces, esta foto es bonita, pues porque realmente tiene los elementos del grupo hasta esa fecha. Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Entonces les presento aquí unas cuantas referencias sobre el tema. El artículo histórico, el primero es el artículo histórico de Bogdan. Muy famoso, es uno de los artículos más citados que yo creo que, bueno, que no sean del área de partículas experimental, uno de los más citados que pueden encontrar, mi artículo de la maestría, y algunos artículos de revisión, el artículo que Bogdan junto con Oscar escribieron en el 2004, perdón, y 3 artículos de revisión en donde pueden encontrar parte de la historia que les acabo de contar. Bueno, no todos los detalles, pero muchos de estos detalles que les acabo de contar. Uno de los primeros es precisamente me parece que ahí es donde está muchos de los detalles que les dije al principio sobre el método de factorización. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el método de factorización? Pues lo mejor es irse con un ejemplo concreto. Entonces, aquí usamos la convención que usamos toda la gente que trabaja en física matemática, hacer M, H barra, todo lo que se pueda hacer igual a 1, lo hacemos igual a 1. Entonces, el hamiltoniano del oscilador armónico en coordenadas adimensionales, etcétera, es el que aparece aquí, es un operador diferencial. Y la idea es factorizarlo, si es posible, en términos de operadores de primer orden. Entonces, para los estudiantes que apenas van a ingresar, si es que hay alguno aquí, pues bueno, esto seguramente lo van a ver en el curso de mecánica cuántica, es resolver el hamiltoniano del oscilador en términos de operadores de creación-aniquilación. Tenemos este operador de aniquilación dado por esta expresión y el operador de creación dado por esta forma, y resulta que este hamiltoniano se puede factorizar de 2 formas diferentes en términos de sus operadores de primer orden. Lo importante, digamos, es de que se cumplen estas relaciones de entrelazamiento operativo. Tienen ustedes del lado izquierdo H más 1 multiplicado por el operador de aniquilación es igual a
por el operador H, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes conocieran una función propia del H, le aplican el A y obtienen, bueno, aquí no está expresado, pero bueno, obtienen una función propia del mismo H con el valor disminuido en 1, y si tienen una función propia de H y le aplican el A más, obtienen una función propia de H con eigenvalor aumentado en 1. Esto es más claro en estas relaciones de conmutación, estas dos. Y el conmutador entre A y A dagger es igual a 1. Estas tres relaciones de conmutación constituyen lo que se conoce como el álgebra de Heisenberg, ¿no? Es importante estas relaciones en rojo. Son las relaciones de entrelazamiento operatorial que más tarde nos van a permitir entender claramente lo que se hace en las generalizaciones. Pero bueno, digamos, para el oscilador armónico, estas dos factorizaciones garantiza que los eigenvalores necesariamente deben ser mayores, iguales que cualesquiera de estas dos constantes. Básicamente eso nos lleva a concluir que ya que estos operadores son definidos positivos, A más y lo mismo A más A son definidos positivos, entonces los eigenvalores de H deben ser necesariamente mayores o iguales a un medio. Además, esto ya se los había dicho anteriormente, si yo tomo una función propia de H con un determinado eigenvalor E y le aplico A más, obtengo una nueva función propia de H con eigenvalor disminuido en 1, y si le aplico el A más, obtengo eigenfunciones con eigenvalor aumentado en 1, ¿no? Ahora bien, el punto es de que si ustedes iteran la acción de este operador de aniquilación, parten de un eigenvalor finito y lo disminuyen en 1 y así sucesivamente. Si ustedes lo aplican mucho, pudiera ser que llegara a una contradicción, o sea, que encontraran un eigenvalor que ya fuera menor o igual que un medio, y esta es esta conclusión que teníamos acá. Entonces, eso no puede suceder. Entonces, lo que debe ocurrir es que debe existir un vector que en determinado momento ya no puede ir más allá, debe ser aniquilado por el operador de aniquilación, para evitar esta contradicción de que pudieron obtener valores mayores o iguales que un medio. Por lo tanto, esa es una ecuación diferencial de primer orden, ya que si recuerden que el A menos es un operador diferencial, es este operador diferencial de primer orden. Entonces, esta condición de que exista un psi0 que es aniquilado por A es una ecuación diferencial de primer orden, se resuelve y así es como encuentran la forma funcional del estado base del oscilador armónico. Este es simplemente un factor de normalización. Se supone que la integral desde menos infinito al finito del cuadrado del estado base del oscilador armónico debe ser igual a 1, por lo tanto está garantizado la interpretación probabilística, y el eigenvalor asociado es un medio, ¿no? Entonces, una vez que tienen ya el estado base, entonces ahora sí, a partir del estado base se construye toda la escalera de funciones propias del oscilador, simplemente mediante la acción iterada de la más, la expresión para el enésimo eigenestado del oscilador armónico es precisamente la que aparece acá. Y, bueno, al menos a mí me gusta mostrarles esta gráfica. Aquí tienen ustedes el potencial de oscilador armónico, x cuadrada sobre 2, eje X horizontal. En el vertical, pues ponemos varios ingredientes. Primero el potencial. Luego, aquí tienen una línea horizontal que es la línea epsilon, un medio que es precisamente la posición del estado base, epsilon igual a 3 medios del primer estado de ese estado, y así sucesivamente. Y ya que tenemos las soluciones, pues aquí graficamos precisamente la densidad de probabilidad del módulo al cuadrado de las eigenfunciones del oscilador. Entonces, pues se cumple lo que se conoce como el típico teorema oscilatorio. El estado base de un problema dimensional no tiene nodos. El primer estado excitado tiene un nodo, el segundo estado excitado tiene 2 nodos, y así sucesivamente. Y este esquema es muy representativo de lo que realmente acabamos de resolver, ¿no? Ahora bien, ¿cómo generalizar? O sea, entonces ya ustedes lo pueden, lo pueden tratar de generalizar de muchas formas, ¿no? Entonces, la manera más clara, digamos, más directa de ver cómo se generaliza esto es, digamos, supongamos que tenemos dos hamiltonianos H y H tilde que están entrelazados de esta manera. Básicamente que cumplan esta relación de entrelazamiento operatorial con el operador B+. Si esto es así, por ejemplo, ¿qué podríamos decir después? Supongamos que conocemos las funciones propias del hamiltoniano H, les aplicamos esas funciones propias de H, el operador B+, y esta relación nos dice que entonces obtenemos las funciones propias del H tilde con el mismo eigenvalor.
aquí. Simplemente es eso, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora, ¿por qué digo que es una generalización del método de factorización? Bueno, si se cumple en esta relación de entrelazamiento operatorial, y hay otra relación, digamos, complementaria, que involucra el operador B menos, o el B más bien. Entonces, si nosotros hacemos este producto de estos operadores y estamos suponiendo que B más y B menos y B son operadores diferenciales de orden K, entonces el producto B más por B es un operador diferencial de orden 2K. Entonces, ese operador termina conmutando con H tilde y por lo tanto debe ser un polinomio de H tilde. Y precisamente al ser un polinomio se puede factorizar precisamente de esta manera. Y si se dan cuenta, bueno, pues se parece mucho a lo del método de factorización. Si hacen el producto en este orden, si lo hacen en el orden opuesto, en lugar de que aparece el mismo polinomio, los coeficientes son los mismos, pero en lugar de H tilde van a obtener H, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si quieren ver que efectivamente conecta con lo que les acabo de mencionar? ¿Qué pasa si B más es un operador diferencial de primer orden? Entonces, si B más es un operador diferencial de primer orden, B más B es un operador diferencial de segundo orden, y por lo tanto aquí simplemente aparece el hamiltoniano tilde menos epsilon 1, y en el caso de primer orden, B por B más es H menos E1. De esa manera ya tienen H tilde y H factorizados en términos de B y B más, pero para operadores de entrelazamiento de orden superior lo que vale son estas relaciones más generales que el caso del primer orden. Ahora bien, no les voy a derivar, digamos, todas las relaciones. Lo que voy a decirles es como se los voy a decir algorítmicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escoger un H. Entonces, escogemos un determinado H. Y de ese H, supongamos que conocemos sus funciones propias y sus eigenvalores. Pero más que eso, supongamos que tenemos soluciones que no necesariamente cumplen las condiciones de frontera y que las vamos a llamar soluciones semilla. K soluciones semilla del hamiltoniano inicial. Entonces, si ustedes toman K soluciones semilla del hamiltoniano inicial, que pueden ser eigenfunciones físicas del H, pero también pueden ser eigenfunciones formales que no cumplen las condiciones de la frontera, entonces es muy simple, lo meten en este algoritmo, calculan ustedes el bronsquiano de esas K soluciones semilla, y después le calculan el logaritmo y le calculan la segunda derivada y se lo restan al potencial B de X. De esa manera ustedes obtienen la expresión para el B tilde de X. Algorítmicamente es muy sencillo. Y además las eigenfunciones de H tilde para los eigenvalores del hamiltoniano inicial se obtienen simplemente de la acción de B más sobre el psi n, y además se pueden expresar muy fácilmente en términos de estos bronsquianos. Los bronsquianos en el numerador de las K soluciones semillas y la función de onda sobre la cual está actuando el operador B más, divididas entre el bronsquiano de las K soluciones semillas que están usando. Entonces, de esa manera, ustedes encuentran las funciones propias del nuevo hamiltoniano H tilde asociadas a los eigenvalores C sub n. Pero pudiera ser que hubiera más funciones propias. Entonces, los candidatos a funciones propias adicionales que pueden existir son precisamente estas. Son soluciones, digamos, de la ecuación de Schrödinger formal para H tilde, para precisamente estas energías de factorización, pero pueden o no cumplir las condiciones de frontera. Entonces, eso se tiene que analizar adicionalmente después, ¿no? Entonces, las expresiones de estas funciones son similares a las del primer caso, el cociente de dos bronsquianos, nada más de que aquí aparecen todas las soluciones semillas, excepto la iésima. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso está puesto aquí explícitamente de esta manera. Entonces, son el bronsquiano de K-1 soluciones semillas en donde no aparece precisamente la iésima, divididas en el bronsquiano de las soluciones semilla que están trabajando. De esa manera funciona la técnica en general para un problema exactamente soluble, y digamos el modo para mostrarles a ustedes que la técnica funciona es mostrarles el ejemplo más sencillo desde mi perspectiva. Entonces vamos a volver a tomar el oscilador armónico. Entonces tomamos como potencial el oscilador armónico. La ecuación de Schrödinger, digamos, general para cualquier E, es una ecuación diferencial de segundo orden simple, conecta con lo que se llama la función hipergeométrica confluente. Entonces, estas son funciones hipergeométricas confluentes.
Entonces, la solución general simplemente es esta combinación lineal de estas dos soluciones LI. La solución par realmente es el producto del factor exponencial por esta función hipergeométrica, y la otra es este factor exponencial por X por la otra hipergeométrica. Este es par, esta primera es par, y esta por esto es la impar. Y digamos, si ustedes quieren conectar con el trabajo de Bogdan, lo único que tienen que hacer es tomar epsilon 1 igual a menos un medio y pedir que este parámetro nu sub 1 que se toma para esta solución asociada a epsilon 1, su módulo es un parámetro real, pero bueno, su valor absoluto sea menor que 1. Y de esa manera se mete precisamente en la expresión anterior para el B tilde, este B tilde, como aquí es solamente una solución semilla, el Wronskiano es directamente la solución, lo meten, calculan y obtienen que el potencial que ustedes obtienen es precisamente este, y este no es otra cosa más que los potenciales que Bogdan derivó en 1984 en su famoso artículo que les he estado comentando. Sin embargo, se pueden hacer cosas un poquito más generales. Por ejemplo, si ustedes toman como energía de factorización no menos un medio, sino menos 5 medios, y toman la correspondiente nu sub 1 es igual a 0, quiere decir que se están tomando como solución semilla esta solución, esto por esto, que es una solución par, y entonces ustedes obtienen modificaciones racionales al oscilador armónico. Estas son muy interesantes para la gente que está últimamente trabajando en polinomios excepcionales ortogonales. Ellos están trabajando muchas soluciones para oscilador, soluciones cuya modificación al potencial son racionales, que son de este estilo. Otro ejemplo aquí con menos 9 medios, etcétera. Y se puede hacer para órdenes superiores. Esto ya no les comenté aquí cómo funciona para órdenes superiores, les di solo las fórmulas generales, pero por ejemplo pueden tomar epsilon 1 es igual a menos 5 medios, epsilon igual a menos 7 medios, y meterlo en esta expresión para el potencial en términos de los Wronskianos, y obtienen también soluciones, modificaciones racionales al potencial de oscilador armónico inicial. Este es otro ejemplo con menos 9 medios, menos 11 medios. Estos, digamos, de alguna forma son como consecutivos, entre comillas, y nada más para mostrarles que se puede generar gaps que no necesariamente, cuyo espaciamiento no necesariamente es 1, que es el espaciamiento de los niveles de energía del oscilador armónico. Por eso tomamos aquí epsilon 1 menos 5 medios y epsilon 2 igual a menos 11 medios, y la técnica funciona muy bien, ¿no? Si quieren, digamos, ver cómo funciona este método y cómo se aplica oscilador, las referencias que les puedo recomendar son estas: el artículo histórico de Bogdan y, bueno, estos artículos de revisión en los que yo les he participado. Ok. Otro de los temas, digamos, este es cómo funciona la técnica en general, ¿no? La ilustramos con oscilador armónico, pues se la pueden aplicar a cualquier problema que se resuelva analíticamente. Ahora bien, hay una conexión con ecuaciones diferenciales no lineales. Es un tema amplio, así es que decidí concentrarme simplemente en este caso concreto. Hay una conexión concreta entre lo que se conoce como álgebras de Heisenberg polinomiales de segundo grado y la ecuación de Painlevé 4. Las álgebras de Heisenberg polinomiales, hagan de cuenta que son álgebras similares a las del oscilador, con la única diferencia de que estos operadores L más menos, en lugar de ser, digamos, a nivel de operadores diferenciales de primer orden, como el caso de Heisenberg-Weil, son operadores diferenciales de órdenes mayores, ¿no? Por ejemplo, L más menos pueden ser operadores de primero, segundo, tercero, cuarto orden, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes podrían plantear el siguiente problema. Supongamos que yo tengo un H que tiene forma tipo Schrödinger, o sea, de esta forma, y me gustaría saber, digamos, cuáles son los potenciales más generales, por ejemplo, que tienen operadores diferenciales de primer orden, o sea, que cumplen este tipo de álgebras, ¿no? Entonces, ese problema se puede ir resolviendo poco a poco. Por ejemplo, ustedes suponen que estos L más menos son operadores diferenciales de primer orden y les piden que un H que tiene esta estructura cumpla con estas relaciones de conmutación. Esta sería la relación de conmutación también crucial que nos define la naturaleza polinomial del álgebra. Por ejemplo, si L menos y L más son operadores diferenciales de primer orden, este Q, en lugar de ser sub 3, debería ser un Q sub 1, quiere decir que es un hamiltoniano de primer orden en el hamiltoniano, y este es el hamiltoniano desplazado en más 1, y este es el mismo hamiltoniano Cuando ustedes hacen esta diferencia, se elimina el término de orden superior y entonces les queda aquí, si esto fuera operadores de primer orden, una constante. Sin embargo, aquí nosotros estamos suponiendo que estos L más menos son operadores diferenciales de tercer orden. Entonces, este es un polinomio de grado 3 en el hamiltoniano,
Y si ustedes hacen esta diferencia, obtienen aquí que este es un polinomio de segundo orden en H. Esta es la idea de las álgebras de Heisenberg polinomiales. Y el análogo del operador número es este producto de L más por L menos. Este L más por L menos resulta ser este polinomio de tercer orden en el hamiltoniano, el cual tiene las tres raíces que aparecen acá, y hagan de cuenta que estas raíces de aquí son los, digamos, posibles, entre comillas, estados base de nuestro sistema, posibles estados base de nuestro sistema. Entonces, lo que uno hace es, encuentra los estados que son aniquilados por el L menos, diagonaliza en ese subespacio y encuentra que los estados que son aniquilados por L menos también se pueden escoger como eigenestados formales o eigenfunciones formales del H con estos eigenvalores, entre comillas, y a partir de ellos es, digamos, de donde empieza su escalera, y ustedes entonces construyen las escaleras completas mediante la acción del L más actuando sobre esos estados extremales. Entonces, la idea es de que las álgebras de Heisenberg polinomiales de segundo grado, en este caso estamos suponiendo que L más y L menos son operadores diferenciales de tercer orden, tienen tres estados extremales y en principio podrían tener tres escaleras, digamos, tres escaleras de valores asociados al hamiltoniano correspondiente. En general no es así, porque algunas de esas soluciones que nosotros encontramos de los estados extremales aniquilados por el L menos no cumplen las condiciones de frontera del problema y por lo tanto pues son escaleras, pero terminan siendo lo que nosotros llamamos escaleras no físicas del problema. Ahora bien, ¿esto cómo conecta con la ecuación de Paine-Levé? Muy simple, así es como funciona esto. Ustedes encuentran los eigenestados que son aniquilados por el L menos. Entonces, en general encuentran tres estados que son aniquilados por el L menos, ya que el L menos es un operador diferencial de tercer orden, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentran las soluciones de la ecuación de Paine-Levé? Esta es la ecuación de Paine-Levé. Si se dan cuenta, es una ecuación diferencial no lineal. O sea, si ustedes agarran dos soluciones de esta ecuación, la combinación lineal simple, normal, lineal de ellas no es solución de la ecuación diferencial. Entonces, son ecuaciones diferenciales complicadas, es una ecuación no lineal, y sin embargo nosotros tenemos una receta para generar soluciones de estas ecuaciones. Básicamente identifican los estados extremales de su sistema que tiene operadores de escalera de tercer orden. Identifican los tres estados extremales. A alguno de ellos lo etiquetan como el psi epsilon 3. Entonces, tienen la expresión analítica de ese estado extremal, lo meten en esta ecuación y encuentran la ecuación de Paine-Levé correspondiente. Ahora bien, tienen tres estados extremales. Esto de etiquetar uno de ellos por epsilon 3, con epsilon 3, es medio arbitrario. Pueden etiquetar el otro estado de esa manera o el otro. Entonces, de esa manera ustedes tienen tres soluciones de la ecuación de Paine-Levé, donde también cambian un poquito los parámetros de la ecuación, porque también si escogen psi epsilon 3 de esta manera, pues agarran epsilon 3 tiene un valor específico y los otros también, de tal manera que entonces encuentran los parámetros de la ecuación y encuentran la solución correspondiente. ¿Cómo ilustrarlo? Pues tomen el oscilador armónico. ¿Cuál es el operador diferencial de tercer orden más simple que pueden encontrar para oscilador? Pues el que a mí se me ocurre es la potencia tercera del operador de aniquilación, y para el L+, pues la tercera del operador de creación. El espaciamiento, ahora, estos conmutan con H, de tal manera que H conmutador con L- es 3 a cubo, H conmutador con L+ es 3 L+. El espaciamiento es 3, entonces lo único que tienen que tener cuidado es, digamos, normalizar para que el espaciamiento siempre sea 1, porque las fórmulas que le mostré siempre son para espaciamiento 1. Hacen eso, o sea, cambian de variable de esta manera, y entonces ustedes ya pueden identificar precisamente sus estados extremales, las energías de los estados extremales, cada uno de ellos, y además la solución que les genera a ustedes mediante el uso de la fórmula que les mostré con los parámetros de la ecuación de Paine-Levé correspondientes. Si se dan cuenta, pues son soluciones pues racionales. Esta, por ejemplo, tiene una singularidad en 0. Esta va a tener pues singularidades en raíz de 3 sobre 2, etcétera, ¿no? Otro ejemplo de sistemas que tienen operadores de escalera de tercer orden es los socios SUSY de primer orden del oscilador armónico. Los socios SUSY del oscilador armónico están entrelazados con el oscilador armónico mediante el operador B y B+.
Entonces ustedes componen este producto, B más es el que les lleva del oscilador al nuevo, B es el que les regresa, y entonces simplemente hacen este producto y encuentran que estos son operadores de escalera del nuevo potencial, e identifican nuevamente los estados extremales. Estas son las energías de los estados extremales y las correspondientes soluciones con los parámetros de la ecuación de Painlevé correspondientes. Y no recuerdo si tengo algún otro ejemplo. Bueno, pues este es el caso en el cual, en lugar de hacer transformación SUSY de primer orden, hacemos transformación SUSY de segundo orden sobre el oscilador armónico. Entonces lo hacemos. Pedimos simplemente que las dos soluciones, uno es libre y la otra solución esté conectado con el A1 mediante los operadores de aniquilación y creación normales del oscilador, y con ese puro truco ustedes pueden garantizar que el sistema que ustedes obtienen tiene bien identificados operadores de escalera de tercer orden. Sus estados extremales son estos, digamos, las energías de esos estados extremales son estos, y las soluciones generadas mediante nuestra fórmula para la solución de la ecuación de Painlevé 4 están aquí junto con sus parámetros correspondientes. Algo similar se puede hacer para la ecuación de Painlevé 5, pero ya no quise meterme en más problemas. Se requeriría tiempo mucho mayor para hablarles de la de Painlevé 5. Simplemente aquí les muestro las referencias fundamentales. Empezamos realmente seriamente en el tema por el año del 2003, por ahí más o menos, y finalmente escribimos un par de articulitos sobre el tema aquí, polinomio Heisenberg-Algebras. Después, en algún momento, arribó David Bermúdez al departamento y nos pusimos a trabajar en el tema, y finalmente culminó con su tesis doctoral en el 2013, que afortunadamente está disponible públicamente en los archives. También en este tema estuvimos trabajando con otro de mis estudiantes de doctorado, Juan Carlos González, metiendo en lugar del oscilador simple el oscilador complejo. Simplemente hagan de cuenta el oscilador y le metemos la frecuencia 1/2 de omega cuadrada x cuadrada, donde omega es complejo simplemente, ¿no? Y entonces se pueden generar ahí soluciones complejas de la ecuación de Painlevé. También estuvo involucrado Vicente Saiz Morales Salgado. Aquí logramos conectar con las transformaciones de Backlund, que son bien conocidas en ecuaciones diferenciales no lineales, para generar soluciones a partir de una solución dada inicialmente. Y finalmente, este sería el artículo que yo les recomendaría si quieren saber cómo funciona la técnica para cuando se aplica la ecuación de Painlevé 5, ¿no? Entonces, con esto prácticamente acabamos lo de los Painlevé. Y finalmente, el último tema, digamos, científico que quiero presentarles antes de pasar a la parte del fútbol es el tema del grafeno, ¿no? Ese es un tema en el que nos involucramos hace unos cuantos años, en el 2014, en un artículo con Vikash Media, quien nos dio un seminario en el coloquio del grupo hace un par de semanas o 3 semanas. Entonces, es un sistema físico para el cual prácticamente está diseñado para el oscilador, perdón, no para el oscilador, está diseñado para la factorización. El sistema físico es el que ya conocen muchos, una monocapa de átomos de carbono ordenados en este arreglo hexagonal. Es el material más delgado conocido. Varias estructuras se pueden ver bueno, surgen de manera natural del grafeno. El grafito, que es capas de grafeno apiladas verticalmente. De hecho, ese es un sistema mucho más conocido anteriormente que el mismo grafeno. Nanotubos de carbono, que es como torcer, digamos, cilíndricamente una monocapa de grafeno para producir esta estructura, o los famosos fullerenos, que son como balones de fútbol formados de átomos de carbono, ¿no? Ahora, nuestro interés es muy teórico. Primero, pues es un sistema bidimensional que después de algunos trucos lo podemos reducir a un sistema unidimensional en el cual podemos aplicar las técnicas de factorización. Los electrones de baja energía se comportan como fermiones de Dirac sin masa. Simplemente la diferencia es de que con una velocidad que no es la de la luz, sino es la velocidad de Fermi, que es del orden de C/300, de tal manera que se pueden hacer, digamos, un análisis de fenómenos que ocurren a nivel relativista, pero para un sistema que no necesariamente lo es. La interacción con campos magnéticos ortogonales a la superficie nos permite estudiar el confinamiento de electrones, y es básicamente lo que vamos a hacer a continuación.
Y les espero que al final queden convencidos de que efectivamente el método de factorización se adapta de una manera así maravillosa al grafeno, ¿no? Entonces, la ecuación que describe a los electrones de baja energía en el grafeno en unos puntos mágicos que llaman los puntos de Dirac, pero además el grafeno colocado en un campo magnético ortogonal al plano XY, básicamente es esta ecuación. Después de varias aproximaciones se llega a esta ecuación. Esta es la ecuación de Dirac-Weil. Aquí está la velocidad de Fermi. Entonces se parece a la ecuación, a las ecuaciones que aparecen en relatividad, nada más de que aquí en lugar de parecerse aparece la velocidad de Fermi. Y nosotros queremos resolver esta ecuación, el análogo de la ecuación pues, de Dirac-Weil, ¿no? Encontrar las funciones propias y los valores cuando aplicamos un campo magnético a los electrones en el grafeno, ¿no? La velocidad de Fermi aquí está, sigma son las matrices de Pauli, A es el potencial vectorial y ese A está conectado con el campo magnético de esta manera, lo estándar. Nosotros vamos a considerar no la situación más general, sino campos magnéticos que varían solo en una dirección, ¿no? En la dirección X, en la dirección Y, entonces decidimos escoger que varían en la dirección X. Entonces, en la norma de Landau, el potencial vectorial es este, y el campo magnético que apunta en la dirección Z está dado por esta cantidad, donde la intensidad del campo está relacionado con la amplitud del potencial vectorial por esta fórmula. Con estas suposiciones que hicimos de que solo dependen de la dirección X, entonces resulta que este hamiltoniano que está acá es invariante de traslaciones a lo largo de la dirección Y. Por lo tanto, si es invariante de traslaciones, las soluciones de la ecuación de Dirac-Weil las podemos proponer de esta forma, digamos, movimiento libre en la dirección Y multiplicado por el movimiento en X, digamos, y ya. Entonces, estas expresiones se sustituyen. Bueno, este es un spinor, tiene dos componentes. La primera componente les describe la amplitud de onda del electrón en dos sitios adyacentes de la celda unitaria del grafeno. Por ejemplo, en la celda A es el psi más, en la celda B es el psi menos. Entonces, ustedes meten estas expresiones en la ecuación Dirac-Weil previa y entonces se obtienen estas ecuaciones diferenciales acopladas. Vean, toman el signo más, aplican sobre la psi que tiene psi signo menos y obtienen hasta este factor multiplicativo la función psi más. Y si aplican el operador que tiene signo menos sobre la psi más, obtienen psi menos. Entonces es muy, muy fácil desacoplar estas ecuaciones diferenciales. Entonces se desacoplan y se obtienen precisamente cosas de este estilo. Dos hamiltonianos, digamos, tipo Schrödinger aplicados sobre psi más menos nos dan este epsilon por psi más menos. Este epsilon está relacionado cuadráticamente con la energía física del grafeno. Y estos precisamente son B más menos, donde esta es la estructura típica que aparece en la mecánica cuántica supersimétrica o el método de factorización. Es una ecuación, digamos, de Riccati. Si ustedes pusieran aquí esto una función, pues esta es la función de Riccati y los B más y menos quedan expresados en términos de la de Riccati y su derivada, ¿no? Ecuador de la de Riccati y su derivada. Esa es la razón por la cual aquí hacemos directamente la identificación. L0 más menos son estos operadores diferenciales de primer orden. W0 está conectado con la amplitud del potencial vectorial. Este es el famoso superpotencial en mecánica cuántica supersimétrica y simplemente es reescribir lo anterior en términos de estos operadores diferenciales. Y esto ya está. Entonces, estos socios supersimétricos satisfacen estas factorizaciones. El H más es simplemente el producto de L0 menos por L0 más. Y el H menos es el producto de los mismos operadores, pero no del invertido. L0 más por L0 menos. Las B más menos están conectadas con el superpotencial, como en mecánica cuántica supersimétrica de primer orden estándar, y además se cumplen las relaciones de entrelazamiento operatorial. Todo esto que implica, pues implica que las funciones propias del H más resultan de actuar sobre las de H menos, L0 menos y viceversa, ¿no? Y entonces esto está escrito aquí explícitamente. Entonces toman las funciones propias del H menos, les aplican el L0 menos, factores de normalización y obtienen las del más, y lo mismo para el menos. O sea, toman las del más,
les aplican el L0 menos y obtienen las psi n menos. Este es el, digamos, el estado base con energía cero que está asociado al hamiltoniano H menos. Entonces, hagan de cuenta que el H menos tiene energía que empieza en cero, su primer estado excitado y así sucesivamente, mientras que el H más va a empezar desde digamos, el primer estado excitado del H menos y así sucesivamente. Los eigenvalores estos cumplen estas relaciones y podemos, digamos, pensar que el H más se construye del H menos borrando su estado base. Eso básicamente quiere decir que podemos expresar el superpotencial de esta forma y de alguna forma construimos el B más a partir del B menos con estas expresiones. Ahora bien, ¿cómo conectamos con campo magnético, con el campo magnético externo aplicado? Pues simplemente despejamos el A de la expresión que teníamos ahí para el W0, esta expresión que estaba, ya no me acuerdo dónde quedó, aquí estaba, aquí está, la expresión para W0 es la que está en azul, de aquí despejamos el A, y obtienen esto, y entonces, pues, precisamente la derivada con respecto a x de la es la intensidad del campo magnético que apunta en la dirección z. Entonces, es esta expresión, pero ocurre que el W0 está conectado con el estado base del H menos, lo metemos explícitamente, y si se dan cuenta, miren cómo ya conectamos el campo magnético con el estado base de uno de los dos hamiltonianos de Schrödinger que estuvimos trabajando. Entonces, pareciera como, o una de dos, damos esto, determinamos esto, o damos esto y determinamos esto. El espectro de energías y las ejecuciones del electrón en este campo magnético B0, pues están dadas por esta expresión. Y entonces la clave es escoger un B0 de tal manera que o B más o B menos sea un potencial conocido que nosotros sabemos resolver y que pertenece a lo que se conoce como los potenciales invariantes de forma. Básicamente son los potenciales estándar que conocemos, nada más de que, digamos, B más o el B menos se puede ver como, digamos, B más, si suponemos que el B menos es dado, el B más se puede ver como que resulta del B menos simplemente cambiando unos parámetros y en el potencial inicial obtenemos el mismo potencial, un potencial que pertenece a la misma familia, básicamente. Ahora bien, ese es, digamos, el paso cero del grafeno. Tenemos un método para generar nuevos campos magnéticos aplicados al grafeno. La solución es que sí. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, agarramos H-, tomamos H-, H- tiene su estado base en cero. Entonces, las energías de factorización sí deben ser mayores o iguales que cero para que las energías físicas del grafeno en los campos externos sean correctas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es como que generarle un huequito para que pueda uno meter el nivel correcto. Entonces, lo que hacemos simplemente es desplazamos el H- una cantidad hacia arriba, dada por esta cantidad, menos E1. Entonces, desplazamos hacia arriba y generamos un huequito y después creamos un nuevo nivel en el lugar, en la energía igual a cero que generamos, ¿no? Entonces, esa es la idea. El H- tiene energía cero y entonces no podemos meter el cero nuevamente. Entonces, lo que hacemos es desplazamos y metemos. Esa es la idea. Desplazamos. Esta energía epsilon 1 debe estar por abajo del estado base del H-, pero el estado base de H- es 0. Por lo tanto, esta E1 debe ser menor o igual a 0 y por eso menos E1 es positivo. Por eso digo que subimos. Luego, partiendo de este H0, se construye un nuevo hamiltoniano mediante las relaciones de entrelazamiento operatorial que ya conocemos, donde H1 es dado de esta manera y L1 más menos son precisamente los de entrelazamiento de la sociedad de primer orden o de la factorización de primer orden. Esto implica que esta W1 debe cumplir esta ecuación y el B1 queda determinado a partir del B0 tilde, que es simplemente el B0 menos desplazado, que lo conocemos. Entonces, lo único que hay que hacer es resolver esta ecuación, pero esta ecuación es la ecuación original para el B menos, es la ecuación de Schrödinger para el B menos, esencialmente con epsilon 1, asociado a epsilon 1, por lo tanto se puede resolver porque se supone que las soluciones del H- las conocemos y entonces metemos esas expresiones en la expresión para el campo magnético, tenemos el nuevo superpotencial, entonces eso nos debe generar un nuevo campo magnético, por eso lo denotamos de esta manera y nos damos cuenta que el nuevo campo magnético queda expresado en términos del primero y la modificación que es inducida por la solución semilla que nosotros determinamos de esta ecuación.
Y esa es la forma de generar nuevos campos magnéticos. Se puede iterar el proceso, pero ya no quise mostrarles ninguna fórmula adicional, simplemente se puede hacer el proceso nuevamente. Los eigenvalores y las funciones del problema auxiliar generado o construido son precisamente estas, y las, digamos, las soluciones para el problema físico del grafeno en el nuevo campo magnético son precisamente las que están aquí mostradas, donde todas estas cosas ya son conocidas, las soluciones del menos las conocemos, estas se determinan del menos precisamente, estos son las psi n1 más, que quedan determinados en términos del psi n menos, entonces todo es conocido. Y creo que la mejor manera de ver cómo funciona este método es acá. Ustedes tienen aquí el grafeno en un campo magnético externo. Tratan de hacer que ese campo magnético externo les conduzca a un par de potenciales que son invariantes de forma y resuelven el problema. Una vez que está resuelto, quieren aplicar la técnica SUSY para generar nuevos campos magnéticos en los cuales el grafeno también admite solución exacta. Lo que hacemos es levantamos los niveles de energía como un todo, los verdecitos los subimos a una cantidad menos E1 para poder meter el estado base en cero nuevamente, y obtenemos entonces, este es el potencial que obtenemos, ya tiene estado base en cero y todos los demás coinciden con estos verdecitos desplazados. Y si queremos repetir el método, ahora al rojito pues lo levantamos a otra cantidad distinta, menos E2, y de tal forma que podamos meter el estado base en menos E2, en cero, perdón. Y de esa manera construimos los verdecitos claros que están, pues que está aislado del resto es diferente de estos rojitos desplazados, pero estos ya coinciden de esta manera, ¿no? Y la mejor forma de ilustrarlo es con el prototipo, los niveles del Landau del grafeno. Tomamos un campo magnético uniforme, B0, que apunta, el potencial vectorial apunta en la dirección Y, y su componente en Y tiene esta dependencia en X. Sin embargo, el campo magnético apunta en la dirección Z, ¿no? Entonces, el campo magnético es ortogonal al plano del grafeno. El superpotencial, pues, se calcula inmediatamente de las fórmulas previas. Si se dan cuenta, el superpotencial es lineal en X, donde esta omega está relacionada con la intensidad del campo, etcétera, de esta manera. Y los potenciales más y menos simplemente son osciladores armónicos desplazados tanto en su origen como en su energía, ¿no? Las eigenfunciones y eigenvalores del H más menos son las que aparecen aquí. Pues si estos son osciladores armónicos, conocemos las soluciones en términos de los polinomios de Hermite. Se resuelven, se encuentran los valores propios, las normalizaciones, y tenemos ya resuelto nuestro problema, digamos, inicial, el invariante de forma. Ya con esto conocemos nuestra solución inicial, el B más y el B menos. Queremos aplicarle la técnica para encontrar los nuevos campos magnéticos a los cuales sujetamos el campo. Entonces, lo único que tenemos que encontrar es la solución de la ecuación de Schrödinger asociada a esto con una energía tilde igual a cero. Pues la encontramos. Esta es la solución general. Si se acuerdan, hipergeométricas confluentes, parámetros del sistema físico, etcétera. Y si en particular tomamos epsilon 1 igual a menos omega quintos y no nu1 igual a 0, resulta que nuestro nuevo potencial es este, y el campo magnético que generamos es este. O sea, son expresiones analíticas, pero pues se ve más bonito generalmente con gráficas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro campo magnético, digamos, aplicamos el campo magnético y entonces es como si si tuviéramos nuestro sistema transformado, son osciladores armónicos, y digamos, es el nuevo potencial que generamos, pero no nos interesa tanto los potenciales, sino los campos magnéticos. Entonces, vean, este es el potencial constante del cual partimos para resolver el problema de Landau, y este es el potencial magnético que generamos en el primer paso de la SUSY de primer orden. Si iteramos, ya no les mostré las fórmulas, pero las tenemos en el paper. Si iteramos el proceso, se puede generar un nuevo campo magnético y nuevos potenciales. Estos son los potenciales, y el nuevo campo magnético B2, que depende tanto de E2 como de E1, es precisamente el que aparece acá. Entonces, esa es una técnica para generar campos magnéticos en los cuales su electrón en el grafeno admite solución exacta. Entonces, son estas las referencias que les quiero comentar sobre este tema. Este es el artículo en el cual nos basamos. Básicamente, yo jugaba con digamos, información conocida. Es el artículo que publicaron mis colegas de Valladolid.
en donde precisamente resuelven el caso del problema invariante de forma. Entonces, cuando Miriam me visitó en el CIMBESTAB, no recuerdo el año, debió haber sido pues un año antes, 2013, entonces nos pusimos a revisar este artículo y se nos ocurrió la idea de generalizarlo, y así es como logramos generar nuevos campos magnéticos mediante la técnica de factorización o SUSY. Y ese es un artículo en el cual nosotros nos dimos cuenta, desafortunadamente aquí no veíamos cómo se podía iterar el método. De alguna forma lo diseñamos de tal manera que no era muy claro cómo podíamos iterar el método. Entonces llegó Miguel Castillo Celeita a hacer continuar su doctorado conmigo, había hecho la maestría también conmigo. Entonces decidimos abordar el tema y finalmente publicamos este trabajo en donde está, digamos, generalizado el método de Miria y sus iteraciones, ¿no? Y digamos, digamos, para que vean que otros miembros del grupo también están trabajando sobre el tema, pues aquí les anoto una referencia de Alonso, en donde pues trabajan fermiones de Dirac en el grafeno, en donde se le aplica deformaciones, ¿no? Y eso induce velocidades de Fermi inhomogéneas y parece que conecta con la ecuación de Schrödinger, pero con una masa que depende de la posición. ¿Qué más se puede hacer para el grafeno? Pues les mostré la SUSY de primer orden, pero en algún momento, en algunos de mis ratos libres, así que no tenía nada que hacer, me di cuenta de que se podía aplicar a la bicapa de grafeno, y afortunadamente llegaron algunos estudiantes en algún momento a pedir tema de trabajo. Bueno, pues precisamente nos metimos a resolver lo mismo, hagan de cuenta la misma idea, pero ahora no para la monocapa, sino para la bicapa. Lo que ocurre es de que para la bicapa, en lugar de que la herramienta natural sea la factorización de primer orden o el entrelazamiento de primer orden o la SUSY de primer orden, se involucran operadores de entrelazamiento de segundo orden. Entonces esto conecta naturalmente con la mecánica cuántica supersimétrica de segundo orden. Además, no les hablé mucho de estados coherentes, pero también los niveles de Landau, cuando aplican un campo magnético homogéneo, les permiten a ustedes pensar que se pueden construir los famosos estados coherentes para el grafeno, y es lo que hicimos con Eric en parte de su tesis doctoral. Y con Denise hemos estado, bueno, ya calculamos los estados coherentes para la bicapa de grafeno, de tal modo que esas es, digamos, como las tendencias actuales del método, ¿no? Las direcciones nuevas en las que estamos trabajando actualmente. Entonces, para concluir la parte, bueno, perdón, pero ya me colgué, la parte técnica, digamos. El grafeno yo lo considero el sistema ideal para aplicar el método de factorización, permite encontrar soluciones exactas para diversos campos externos, que es el caso que resolvieron de alguna forma mis colegas en Valladolid, en ese artículo en el 2009. Partiendo de ese trabajo, nosotros fuimos capaces de generar familias de campos magnéticos para los cuales se puede encontrar la solución exacta para el electrón colocado en el grafeno en esos campos. Se puede aplicar el método a la bicapa, que es lo que hemos estado haciendo mucho en los últimos tiempos, sin mayores problemas, de tal manera que mi conclusión básicamente es de que a pesar de los años transcurridos, el método de factorización es un tema de investigación exitoso y actual de la física teórica de nuestros días. Así es que, bueno, con esto concluyo la parte técnica. No sé si tuvieran alguna pregunta para pasar a la parte lúdica, digamos, de la charla. ¿Me escuchan? Ah. Sí, Sí, bueno, sí, tenemos un par de preguntas ya. A ver, déjame salir de la pantalla grandota. A ver, ok, sí, adelante. Muchas gracias, David, por la charla, muy interesante. Yo tengo dos preguntas de curiosidad. En el caso de una situación simétrica como lo es los fullerenos, que por ahí los mencionaste, ¿esperarías un campo magnético resultado de esta factorización o la simetría no te permitiría encontrar campo? No, es una pregunta interesante y muy natural, desde luego. Sí, se puede hacer. De hecho,
yo no lo he hecho yo, pero colegas de la Universidad de Valladolid que les gustan mucho estas cuestiones de simetría, precisamente lo que hacen es, en lugar de tomar, digamos, una simetría plana, como en el caso del grafeno, se supone que es plano, aunque bueno, toman simetría esférica. Ahora, no para cualquier campo magnético, desde luego, como siempre. Aquí, si se dan cuenta, nosotros lo que hacemos es adaptar la técnica. Nosotros tenemos, digamos, un pool de situaciones exactamente solubles a las cuales adaptamos, digamos, los campos magnéticos posibles, entre los cuales afortunadamente está el campo magnético homogéneo, ¿no? El típico niveles de Landau. Pero ahí también funciona muy bien. De hecho, lo que hacen es, sí se puede. Yo recuerdo haber visto un artículo de, creo que de Javier Negro y compañía y otros colaboradores, en donde resuelven precisamente un problema de este estilo. Es muy similar, nada más lo que hacen es simetría, usan simetría esférica para desacoplar las ecuaciones y después tienen que hacer también algunas suposiciones simplificadoras, pero funciona muy bien la técnica. También tengo entendido que se ha aplicado a los nanotubos de carbono. De hecho, ahí creo que he estado trabajando mucho Jakubski, me parece, y también algo Javier Negro y su grupo en Valladolid. Bueno, su grupo, quiero decir, incluido también Luis Miguel Nieto, ¿no? Entonces sí se puede, sí funcionan esas técnicas para estos sistemas, pero digamos, no somos nosotros directamente los que en este momento estamos en el tema. Yo soy más de la idea, generalmente yo digo, bueno, pues estoy aplicándolo a un tipo de sistema con una simetría plana, y todavía nos está dando muchos resultados. Entonces, me cuesta más trabajo brincar muy rápido a las otras, digamos, geometrías, ¿no? Pero sí hay ya trabajo sobre el tema, en donde sí se aplica muy bien y exitosamente a estos sistemas que tienen la simetría. Pues suponen, es una aproximación, suponen la simetría esférica. O sea, ese balón de fútbol, pues dice, el balón rueda en todas las direcciones, entonces, pues es eso. Sí se puede. Y se ha hecho. Gracias. Disculpa, y la otra pregunta es, en presencia de campo magnético, parece que hay un acoplamiento electrón-fonón, y estos fonones parece que tienen un comportamiento anarmónico. ¿Este comportamiento anarmónico no pesaría más sobre el electrón o se puede considerar independiente, intrascendente, pues? Yo creo que bueno, no tengo tanta experiencia, digamos, en la parte así ya más por el lado de la física, ¿no? ¿Cómo decirlo? De la física, pero digamos, hay una cuando uno aplica estos campos magnéticos, por ejemplo, el constante, ¿no? Tanto los electrones como los huecos tienen el nivel del estado base igual a 0, y entonces todo funciona muy bien, etcétera. Pero, por ejemplo, también puede ocurrir que estos campos magnéticos tengan sí generan un gap. De hecho, en el primer trabajo con MIRI, ese caso límite no lo exploramos demasiado, pero tú puedes forzar el campo magnético a que tome un caso límite en el cual, en el caso de, digamos, de los potenciales de Bogdan, desaparezca lo que se conocía como el missing state, y de alguna forma eso genera un gap de energía desaparece el estado de energía cero, de tal manera que ya no hay, digamos, ese estado es compartido tanto por los electrones como por los huecos. Entonces ya no hay, ¿cómo se llama? Ese nivel, y entonces se genera un gap de energía con posibles consecuencias. Yo recuerdo que esa charla la di también, del trabajo con Miria, realmente lo di en el seminario del grupo, y yo recuerdo que mencionó esto y Vaquero me dijo, cuidado, eso es muy peligroso, y me metió miedo y ya no quise profundizar mucho, pero se pueden hacer, digamos, casos límite de este tipo de sistemas, de tal modo que, por ejemplo, se generen gaps de energía entre la banda de conducción y valencia, etcétera, y no sé si eso pudiera ayudar a este tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno, es lo que podía decir relacionado con esto, ¿no? Muchas gracias. Sí, Salvador. Gracias, Salvador, por tu pregunta. Continuamos con un estudiante ahora, con Iván Alejandro Bocanegra. Adelante, Iván. Sí, gracias. Gracias, Doc, por su charla, estuvo muy interesante. Una pregunta, cuando menciona
lo de los invariantes de forma, aquí en lo del grafeno, ¿es necesario que los potenciales, bueno, las subes que tiene sean invariantes de forma? ¿O ya no me quedó muy claro esa parte? No es necesario. Es necesario en el sentido que nosotros trabajamos el área de soluciones exactas. Entonces, nos gustaría proponer unos potenciales que admitan solución exacta, cerrada, analítica, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva sí es necesario porque pues, queremos solución exacta, pues, el problema se puede resolver numéricamente y no hay mayor dificultad, ¿no? Ahora con las herramientas numéricas modernas es muy fácil, pero nosotros siempre hemos estado interesados en soluciones exactas. Entonces, el número de problemas exactamente solubles en mecánica cuántica, si no usas esas técnicas de generación de soluciones que nosotros usamos, digamos, el número de potenciales de partida que admiten solución analítica exacta no es tan grande y en general se piensa que son básicamente estos invariantes de forma, ¿no? Pero es como un punto de partida, ¿no? Porque finalmente de un invariante de forma al cual la exigencia de invariancia de forma es porque de esa manera puedes tú resolver estas dos ecuaciones de Schrödinger acopladas de manera cerrada. ¿Sí me entiendes? Esa es la única exigencia. Pero una vez que lo resuelves, ya puedes considerar que tú B más, B menos ya son dados y es a donde nosotros entramos en general, al menos yo es el enfoque que he trabajado por años, es donde yo ya entro, digo, tomo un potencial que ya admite solución exacta. ¿Puedo yo o no generar nuevas situaciones físicas o de física matemática, cuando menos, ¿no? En las cuales pueda yo dar una solución analítica. Entonces, a partir de un invariante de forma puedo generar 20,000. Y entonces ya estos nuevos que genero ya no necesariamente son invariantes de forma. Entonces, la invariancia de forma es como que el requisito inicial, porque esos son los problemas con los que uno está muy familiarizado. Es el oscilador, Posteller, Morse, en fin, Rosen-Morse. Estos problemas que cuando tú intentas resolver la ecuación de Schrödinger conectan o con la hipergeométrica confluente, después de transformaciones, o con la hipergeométrica. Si es así, en general, más o menos terminan con, digamos, dando lugar a estos potenciales invariantes de forma, ¿no? Que básicamente el concepto de invariante de forma es un término modernizado porque Infel y Hull en su artículo de revisión del método de factorización del 52 realmente en esta clasificación de los potenciales solubles ya tenía prácticamente todos los famosos invariantes de forma, pero no se conocían de esa forma. La terminología invariante de forma la introdujeron, creo que fue en 1983, un científico ruso llamado Gendenstein, en 1993. Pero el trabajo de Infel y Hull es previo, mucho anterior, 1952. Entonces realmente es una terminología bonita, pero termina siendo la familia de potenciales exactamente solubles que se pueden resolver mediante técnicas algebraicas, no tanto la parte de generación, digamos, serían los invariantes de forma, aunque existen investigaciones recientes que tratan de ver si no hay más, ¿no? O sea, por ejemplo, los que conectan con hipergeométrica y hipergeométrica confluente, casi todos terminan siendo invariantes de forma, pero hay una corriente actual que trata de conectar no con ecuación hipergeométrica o hipergeométrica confluente, sino una que se llama ecuación de G1, H-E-U-N, G1. Aparentemente se pronuncia como Hoin. Entonces, aparentemente ahí puede haber una beta en donde pudiera haber nuevos invariantes de forma que no hayan sido detectados anteriormente, pero casi todos los que conectan con hipergeométrica y hipergeométrica confluente son estos que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, sí. Conclusión, no necesariamente, no es una obligación, pero pues son los con los que conocemos muy bien su solución exacta, ¿no? Ok, porque al final del día está partiendo, bueno, aquí en el ejemplo que nos dio, de un campo magnético constante y genera nuevos campos magnéticos, ¿no? Sí, sí, el punto es ese, sí, o sea, de alguna forma la idea es mostrarles que se puede, a partir de una solución sencilla, ideal, bonita, la que, digamos, la natural, no es tan claro que yo les diga al revés, les voy a dar este campo magnético y existe una solución exacta, pues no se va a saber, ¿no?
es aquí al revés, ¿no? Digo, ¿cuál es una situación conocida, constante? ¿Se puede de ahí generar algo más? Sí, la respuesta es que sí, pero los nuevos campos que se generan no necesariamente, digamos, tienen asociado ecuaciones de Schrödinger con potenciales de tipo invariante de forma, ya son más generales, ¿no? Esa es la razón por la cual, de hecho es al revés, yo no me caso con invariante de forma, porque precisamente los potenciales de Bogdan del 84 no son invariantes de forma. Ok, sí, muchas gracias, Doc. De nuevo. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Gracias, Iván Alejandro. Tenemos otra pregunta ahora de un profesor, Eloy, adelante. Ajá. Gracias David por tu coloquio. Yo tengo 3 preguntas, ojalá no se note mucho que no soy tan aficionado al fútbol por hacer 3 preguntas. Oye, la primera me preocupa un poco la posibilidad de que estas configuraciones sean realmente realizables desde el punto de vista físico. Y mi preocupación viene de otra área, o sea, me recordó mucho tu charla. Por ejemplo, un procedimiento que muchos relativistas consideramos que es ilegal, que es que casi cualquier métrica uno puede considerarla que es solución de las ecuaciones de Einstein. Basta escribirle en el miembro izquierdo y decir que el miembro derecho es la fuente. Entonces es un procedimiento como un poco artificial. Entonces, obviamente, es diferente acá, pero me recordó un poco eso, ¿no? De que tú tienes unas configuraciones y o sea, construyes el campo magnético que hay un poco de fuente. Entonces me preocupa de que realmente esos campos magnéticos, o sea, si son realmente realizables en la naturaleza o en un laboratorio. ¿Puedes comentar un poco al respecto? Sí, esa parte siempre es la crítica que recibimos y bueno, yo la acepto con todo gusto, pero sí es complicado porque son campos magnéticos muy especiales, muy específicos. Son, por ejemplo, si vieron la forma de los campos magnéticos, pues tienden asintóticamente a ser constantes, pero ya tienen, digamos, alrededor de una zona muy específica, tienen estructura, que esa estructura, digamos, es parecida a la que se genera simplemente en los potenciales de la mecánica cuántica supersimétrica cuando uno usa el estado base, etcétera, ¿no? Entonces, si puede uno generar unos sistemas tan parecidos, no es muy claro realmente. Sinceramente, no lo veo tan claro. Porque finalmente las modificaciones del campo magnético son muy locales y muy pequeñitas, en general son pequeñitas, ¿no? Entonces se podía pensar, bueno, pues eso esencialmente es el mismo potencial, o sea, grosso modo es esencialmente campo constante y se acabó, ¿no? Yo creo que ahí sí tendríamos que analizar un poquito más a detalle los avances, digamos, en generación de nuevos campos magnéticos para ver si estos cuadran o no. En este momento no podría yo afirmar una cosa u otra, ¿no? Desde el punto de vista formal, son buenos. Desde el punto de vista formal, tiene soluciones de cuadra integrable, etcétera. Todo cuadra, porque ese es el aspecto que cuidamos mucho, ¿no? O sea, que no tengamos esos problemas de que ni siquiera formalmente son válidos, ¿no? Entonces ese aspecto lo cuidamos mucho. Ya lo que más nos cuesta es hacer la conexión con la física, pero sí necesitaríamos trabajar más. En este momento no podía yo afirmarlo contundentemente, ¿no? Ok, muchas gracias, David. La segunda es respecto a esta, a mí me da un poco de duda también, o más bien me gustaría entender más esta relación, si hay una relación más profunda con estos procedimientos de factorización de orden superior y la ecuación de Paine-Levé. O sea, por ejemplo, o sea, nos mostraste varios ejemplos donde, dado un procedimiento de factorización, encuentras una solución de Paine-Levé. O sea, ¿qué pasa con el resultado contrario? O sea, si uno tiene una solución de alguna de las Paine-Levé, ¿es posible establecer que hay algún procedimiento de factorización? No necesariamente, no. Nosotros les mostramos, de hecho, nosotros, si se dan, bueno, para la gente que conoce estas cosas, las funciones se llaman trascendentes porque en principio, digamos, tienen funciones que van más allá de las conocidas, ¿no? Entonces, como que nosotros todavía estamos trabajando en el sector conocido, digamos, en el sector de las soluciones que se pueden expresar en términos de funciones normalitas, ¿no? Normales, pero hay un sector no explorado y también muy duro, por eso también yo creo que la gente no se mete tanto en esa dirección,
en donde pues está todos los que realmente sí son nuevos trascendentes de PainLeve que no pertenecen o que no se pueden expresar en términos de soluciones conocidas. Entonces, nuestra conexión, más bien cuando nosotros vimos la conexión con PainLeve, dijimos, bueno, pregunta, ¿podremos o no generar soluciones exactas de nuestras técnicas? Y llegamos a la conclusión de que sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos explorando todo el conjunto de soluciones, ¿no? Básicamente, si se dan cuenta, nuestras soluciones dependen, me parece que quedan expresadas, en su versión más general, quedan expresadas en términos de algún parámetro libre, no de... Entonces, y la ecuación de PainLeve general tiene dos parámetros libres, A y B, al menos la 4, la 5 tiene 3, la 4 tiene 2, entonces fijémonos en esa. Entonces, si nosotros variamos el A y B, pues no garantizamos que tengamos solución. Entonces, no funciona en la dirección opuesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Más bien nosotros decimos, lo que nosotros decimos es una solución, es una forma de generar soluciones muy sencilla. Desde luego, esa característica tiene un precio, ¿no? El precio es el que no podemos generar todo lo que queramos, ¿no? Nada más el conjunto, más o menos que yo creo que es muy conocido de soluciones de la ecuación de PainLeve 4. De hecho, nos dio una charla también en el seminario este investigador español, Gómez Ullate, que él ha estado muy interesado en estas cosas, él es más matemático y de hecho creo que ha llegado a la conclusión de que las soluciones que pueden expresarse en términos de soluciones normales, ¿no? Entonces no serían tan trascendentes, ¿no? En esa perspectiva, son las que se pueden generar mediante estas técnicas, ¿no? Entonces queda el otro es un tema por atacar amplio, con técnicas matemáticas mucho más sofisticadas, para las cuales yo creo que yo al menos no me considero que tengo elementos, por eso no he ido por esa dirección, ¿no? Ok, muchas gracias, David. Y la última, ¿sabes si, bueno, debe haber una extensión del método de factorización a las ecuaciones parciales? ¿Puedes comentar algo sobre eso? Porque me parece que debe haber algo, me imagino que debe haber algo, y me gustaría saber alguna referencia o algo así. Sí. ¿Puedes comentar algo al respecto? Sí, es para más de una dimensión. Nosotros, si se dan cuenta, hacemos todos los trucos posibles para reducir un problema unidimensional, ¿no? Sí hay, pero no es tan sencillo, ¿no? En la escuela de Ioffe, seguidores de Adriano, bueno, uno de los colaboradores de Adriano, que es Mijael Ioffe, de San Petersburgo, algún instituto en San Petersburgo, él sí ha tratado de ver qué se puede hacer en más dimensiones. Sería cuestión de sondear por ahí un poquito en la literatura, pero bueno, si detecto la referencia, te envío alguna. Sí, han tratado de hacer, cuando menos empiezas con lo más sencillo, ¿no? 2 dimensiones, cuando menos, ¿no? 2 dimensiones ya es interesantísimo. Sí, entonces sí hay algo al respecto. Algunos trabajitos en esa dirección, pero es mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. O sea, esa es la razón por la cual pues no hay mucha gente que se meta. O sea, si es sencillo, si hay mucha gente que se involucra. Pero en la medida en que tú lo vas complicando, lo mismo de las ecuaciones de PainLeve, cuando nosotros nos metimos dijimos, bueno, este es el límite, bueno, era como una especie de razonamiento interno, como que es el límite de lo que yo matemáticamente, digamos, puedo hacer, porque ya se complicó bastante, ¿no? Entonces, en la medida que se complica, menos seguidores y menos gente te lee, y etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más... Hay un paper de Plebanski y de García, donde ellos son los primeros que encuentran ondas gravitacionales exactas en presencia de constante cosmológica. Y ahí les sale una ecuación diferencial en derivadas parciales, que la manera exacta de resolverla es justo que hay un operador que si uno conmuta el operador que ellos tienen con ese, pues justo le da el laplaciano que el laplaciano no sabe encontrarle las soluciones exactas. Y entonces me recordó mucho exactamente esta conmutación principal que tú pones ahí, y ahí en ese caso aplica ecuaciones en derivadas parciales, así que debería haber una extensión, y bueno, ahí te voy a agradecer, después me envías la referencia. Muchas gracias, David, por tu comentario. Sí, compares de lax y todas esas cosas, sí. Sí, pues si encuentro te envío la referencia. Muchas gracias, David. Sí.
Gracias, Eloy, por tus preguntas. Creo que yo no veo a más gente preguntando, entonces creo que puedes dar paso a tu siguiente Ok. parte de la charla, David. Bueno, pues a ver, yo ya no sé si simplemente regresando aquí, ¿ya se ve o tengo que volver a compartir? ¿Ves algo Ya se ve. diferente? Ya se ve. Ok. Y posiblemente aquí. Ok. Bueno, vamos ahora sí a la parte del fútbol, entre comillas, ¿no? Yo no sabía cómo empezar, ¿no? Entonces, pues como empezaba partido de fútbol cuando yo era niño, al menos de los que pasaban en la televisión, entonces, seguramente muchos han escuchado esa frase y se la han oído al famoso perro Bermúdez, ¿no? Pero realmente para los que cuando éramos niños ocurrió el Mundial del 70 y cosas así, sabemos que esa frase no es de él, es de Ángel Fernández, es a todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de, digamos, como que la parte lúdica de cuando me incorporé al departamento, y bueno, espero que no me tarde mucho, ¿no? Traté para motivarlo un poquito, de ver si es que existían por ahí algunas frases célebres, entonces pueden encontrar varias, de Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión que no tiene ateos, de Juan Villoro, los estadios existen para jugar a la magia, el mundo para vivirla. Otra de Eduardo Galeano, ¿qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Pero bueno, sin embargo, yo, digamos, por ser un poco más sencillo, no sé cómo decirlo, yo más comulgo con la frase de Jorge Valdano. En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha. Y eso porque, bueno, pues ustedes no les voy a contar toda mi historia en el fútbol, pero bueno, les voy a contar la parte que tiene que ver con el Simvestab, pero bueno, yo empecé a jugar fútbol en mi tierra desde muy chiquito y ese fue, digamos, como que la diversión, el hobby que me mantuvo, digamos, bien. Otra de las motivaciones, si quieren verlo así, si son escépticos, es, bueno, hay intelectuales futbolistas muy famosos, de hecho, Niels Bohr, dicen que era muy buen portero, y su hermano, incluso parece que ganó una medalla de plata con la selección, ¿qué era? Danesa, con la selección danesa. De hecho, este es un escritor que también era portero, pero parece que se tuvo que retirar muy pronto porque creo que le dio, no sé si tuberculosis o algo por el estilo. En fin, que hay mucha gente interesada y entonces, pues bueno, yo creo que no tiene uno que tener reservas intelectuales con ello, ¿no? Entonces, fíjense, yo me decidí hablarles realmente de fútbol cuando vi esta foto. Perdón, ya me perdí. Cuando vi esta foto, dije, miren, ¿por qué me gusta esta foto? Por algo que es lo que, digamos, de alguna forma lo que representa mi integración al departamento cuando yo llegué, cuando era estudiante, no nada más la parte científica, sino sobre todo la parte lúdica, ¿no? El equipo de fútbol de física en general constaba de muchas personas, ¿no? Trabajadores, estudiantes, profesores. Entonces, por ejemplo, yo cuando vi esta dije, Arnulfo, en ese entonces Arnulfo ya era profesor y yo formó parte bueno, uno de los primeros equipos, al menos de los que existe memoria en el departamento. Y entonces empiezas a ver caras conocidas como Juan Carlos de Olivo, Laurelena Morales, José Luis Arauz, Rodrigo Huerta, que posiblemente ya también estaba integrado como joven profesor en ese entonces, si es que no me fallan los cálculos. Entonces era una mezcla muy, muy nutritiva, yo diría, de trabajadores, estudiantes y profesores. ¿Por qué trabajadores? Este es Joel Cruz, era trabajador de nuestro departamento por años. Aquí está Arturo Buendía. Pido de antemano disculpas si se me sale algún apodo, porque dentro de las costumbres del fútbol generalmente uno se refiere a personas por apodos, ¿no? Entonces, si se me sale alguno, disculpas de antemano, ¿no? Miguel Teodosio,
fueron por muchos años trabajadores del departamento y ayudaban a integrar a los estudiantes a la vida del departamento. Jesús Dorantes era estudiante en ese entonces, Humberto Salazar, el famoso Borjita, ya. Por ejemplo, entre trabajadores se me olvidó, este es Ángel Castillo, desafortunadamente fallecido, pero bueno, formó parte de los primeros equipos de fútbol. Este me parece que es Roberto Martínez, los que se me escapan ya. Sin embargo, por ejemplo, esta foto también la presentó Magdaleno en su charla y él estaba como que impactado, decía, entonces, les voy a contar las anécdotas. Cuando uno llega al CINVESTAF, te hablan siempre de personajes icónicos del departamento, ¿no? Sobre todo, bueno, tanto profesores, pero también estudiantes. Entonces, yo recuerdo que cuando llegué al CINVESTAF me hablaban de personajes así, pues, casi legendarios. Bueno, uno de ellos se llamaba Sabás Alarcón. Sabás Alarcón hizo tesis doctoral con Jerzy Plebanski. Y por alguna razón personal o lo que sea, cuando acabó su tesis, decidió regresar a su pueblo a dar clases, pues en un tecnológico, algo así, siendo que, bueno, tenía aparentemente un futuro en investigación prometedor. Sin embargo, pues decisiones personales o lo que sea, hacen que tome decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pedí fotos a Jesús Dorantes si tenía fotos del departamento de física que me enviara, pues me envió esta, que ya me la había enviado Rodrigo Pelayo, pero esta, digamos, estaba con mejor resolución. Este es Sabás Alarcón. Entonces, cuando uno ve fotos de este estilo, donde está gente tan icónica como todos ellos, pues dices, ay caramba, sí es importante recuperar la memoria del departamento. Ahora, ¿hasta qué punto se puede recuperar? Es difícil saberlo, ¿no? Entonces, bueno, ya les mencioné, y es lo que siempre, yo creo que por muchos años se mantuvo y me parece que se sigue manteniendo en el departamento. Aquí es una foto posterior, pensamos que es del 81, es parecida, hay un montón de personas, y sigue habiendo esa mezcla, trabajadores, profesores, investigadores. Aquí no veo, en ese entonces creo que ninguno de ellos era profesor. Aquí está Miguel Teodosio. No había profesores. Jesús Dorantes ya se había quitado aparentemente el atuendo de futbolista y ya era aparentemente director técnico. Y podrán ver, pues, gente de aquella época como Humberto Salazar, Faustino Aguilera, Carlos Camarillo, Roberto Martínez. Bueno, aquí ya no, estos personajes no los ubico también. Filadelfo, no me acuerdo del apellido. Ángel Castillo nuevamente, Gerardo Moreno, Gerardo Torres Delgado, Pepe Mustre, José Mustre. Entonces, esto de ver las fotos de fútbol viejitas es asombroso, porque gente que actualmente pues ocupa puestos relevantes, pues fueron igual que nosotros, como todos nosotros, ¿no? Entonces, simplemente también es atestiguar cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo decidí incluir la parte del fútbol, yo estaba convencido, y pido una disculpa de antemano, de que iba a poder mostrarles la foto de cuando fuimos campeones. Desafortunadamente creo que estaba yo equivocado, entonces aparentemente estos dos primeros equipos no hubo mucho. Entonces yo llegué en el 82, entonces no hay foto de cuando fuimos campeones. Yo creo que la generación de Gabriel López Castro llegó en el 83 y debió haber sido en ese verano 83 o en el verano del 84, porque generalmente los torneos eran en los veranos, en donde finalmente fuimos campeones. Entonces yo estaba convencido de que les iba a traer la foto de ese equipo campeón. Desafortunadamente no existe. Bueno, si existe, no la conseguí. Probablemente no existe, porque recuerdo que lo que sí es de que eran tan ambiciosos, ya habían evolucionado los que tenían cámaras en aquellas épocas, que sí recuerdo que se filmó de alguna forma ese partido, pero nunca vi la foto, ¿no? Entonces, en el 83, 84 fuimos campeones con el equipo de fútbol. Desafortunadamente no tengo foto que mostrarles. Por ahí del 85, 86 debió haber llegado otra nueva generación, otras generaciones, y recuerdo que por esas épocas quien era el director técnico ya es un amigo que se llama Raúl Montañez,
Desafortunadamente tampoco tenemos fotos de esa época. Y la que yo confundí pensando que era la foto de campeones, pero realmente no lo es, era esta, porque esta, yo una vez me metí a la oficina de Gabriel y dije, esa foto de cuando fuimos campeones, y me quedé con esa idea. No es cierto, es una foto ya muy posterior, de 1989. Si se dan cuenta, es la primera foto donde yo aparezco. Bueno, si no me reconocen, alguna vez fui joven, ese fui yo. Aquí está Gabriel López Castro, José Godina. De los que no me sepa el nombre, ni les digo, Manuel Aquino Teniza, Abraham Valderas. Es Lalo, bueno, simplemente lo conocemos como Lalo, el hijo de Joel, que ya jugaba entonces, estaba en la prepa y empezó a jugar con nosotros. Este chico parece que es Miguel, creo que estuvo en el laboratorio de química por esos años, por los años en los que él estuvo también, me parece que posteriormente llegó Marcela, etcétera. Entonces, estuvo jugando con nosotros en algún tiempo. Entonces, básicamente es recordar estas personas y un poco ver cómo evolucionamos de alguna forma. Finalmente, en 1997, después de ese primer campeonato, pasaron, pues, si el primer campeonato lo ganamos en el 83, pensemos, pues pasaron más de 14 años, fue menos que lo del Cruz Azul para que volviéramos a ser campeones. En 1997, quien llevaba el equipo era Eli Rodríguez, y finalmente sí conseguimos el campeonato. Aquí estoy yo, pero bueno, por ahí también está Siddhartha, se llama Raúl, que anda por ahí en la administración, Narciso, Araiza, Edgar, Germán Muñoz, Lalo y su papá, precisamente, así es como se integraron al equipo, Saúl Alvarado, etcétera. Entonces, bueno, de alguna forma el equipo de fútbol fue evolucionando y logramos un primer campeonato en el 83-84 y conseguimos un segundo campeonato en ese año, en el 97. Finalmente, pues pasaron algún tiempo y el equipo se había deshecho. De hecho, yo no recordaba ya que hubiera equipo de fútbol en física, y llegó la generación de Juan Carlos Gómez Izquierdo, Nicolás Fernández, etcétera. Y ellos son los que se encargaron de revivir el equipo de fútbol del departamento. Aquí pueden ver bueno, a veces solo digo nombres porque no me acuerdo los apellidos. Esteban, Luis, bueno, Nico, Juan Carlos, bueno, yo, Hugo, chico conozco la cara pero no me acuerdo el nombre, Vladimir, Pepe Quiñones. Entonces fue la época en la que se revivió el equipo de fútbol en esta última etapa. Había desaparecido esencialmente, pero bueno, estos estudiantes de esa generación tuvieron el ímpetu de revivirlo. Y finalmente, pues esta foto creo que es de cuando fuimos campeones, no campeones, obtuvimos el tercer lugar. Ese creo que fue el máximo logro que conseguimos posteriormente a estos dos campeonatos. Pues ya estos son más modernos, ya podrán reconocer seguramente muchos más. Aquí está Hugo de la Cruz, aquí está, ¿qué es? Ángel, Esteban, Luis, Fernando Favela, Juan Carlos Zucoloto, el famoso Zuco, Pepe Quiñones, bueno, aquí sí disculpas el Matute, ¿no? Yo, creo que le decían el Tetos, Ricardo López Fernández, Carlos Custodio, que por un tiempo fue conocido como el Jackson, etcétera. Entonces, obtuvimos el tercer lugar de este torneo, y después ha seguido evolucionando. No sé si aquí se logra ver con claridad, déjenme, quizá para estas dos últimas, déjenme ver si logro. Ya debe ser como la okay. Para que no se vea tan ya se ve un poquito mejor. Desafortunadamente, en la medida que pasa el tiempo, uno se vuelve más viejo, y yo los conozco a todos, casi todos de vista, pero ya muchos el nombre no. Por ejemplo, esta generación, aquí está Michelle, aquí ya no puedo marcar Michelle, es Rodrigo, Ricardo, Gabriel,
Mariano, aquí estoy yo, muy deteriorado por el paso del tiempo, Diego, Chente, Raúl, Max, es jugador de matemáticas, estudiante de matemáticas, Jesús, y finalmente el 2018, es muy bonita, me gusta mucho, ¿por qué? Bueno, pues porque no hay, estamos reunidos, viejas y nuevas generaciones, en un mismo equipo. Básicamente es que aquí está Max, mi hijo Max, y aquí estoy yo, pero estamos también muchas más personas, Gabriel, Ricardo, ¿qué es? Salvio, David, Zacarías, bueno, este muchacho tocaba en el grupo de música del departamento Max, aquí está David Bermúdez, aquí está Chente, ya se me olvidan los nombres, en fin, Hugo de la Cruz, que formaron un papel muy relevante. Entonces, eran remembranzas, realmente lo que yo quería con esto es, digamos, recordarle al departamento esta unión que existe en este tipo de actividades cuando se reúnen, pues, gente de todo tipo, trabajadores, estudiantes, profesores. Uno se quita el atuendo de profesor y se pone al mismo nivel que cualquier persona. Entonces eso es muy satisfactorio, muy, muy bonito. Entonces, es una de las cosas que yo más rescato de esta parte. O sea, es cierto, aquí les resumo un poquito lo que pudimos conseguir, de lo que yo recuerdo, lo que pudimos conseguir como equipo, tratando de ganar algo en estos torneos. Fuimos campeones en el 93 en el 83 y el 97, subcampeones de acuerdo a Eli en el 96 y fuimos tercer lugar en el 2008. Pero finalmente, cuando yo quería hablar de fútbol, no me pareció lo más importante. Lo más importante que quería yo decirles es esta unión, este punto de reunión que se generaba en un campo de fútbol, en donde pues llegaba el que quería simplemente ver el fútbol o jugarlo, y entonces se generaba un ambiente de camaradería como los que aparecen en esta foto, ¿no? Aquí están, pues debió haber sido la época en la que Chuy Dorantes estaba aquí, debió haber sido 85, 84, 85, 86, por ahí. Aquí está Rodrigo, aquí está Gerardo Herrera, Jesús Dorantes, Humberto Salazar nuevamente. Entonces, el fútbol ha sido una actividad que nos ha permitido integrarnos de una mejor manera a muchos de los que llegamos hace muchos años al departamento. Nos permitió hacer amigos, nos permitía borrar jerarquías. Yo recuerdo, por ejemplo, por muchos años, Alberto García, profesor del departamento, quien se acercaba a ver los partidos de fútbol de manera muy silenciosa, se acomodaba ahí en la sombrita, en un arbolito, cuando el campo de fútbol estaba ahí donde ahora es la administración. Y pues veía con gusto los partidos de fútbol. Cuando era el medio tiempo yo volteaba y por ahí andaba Alberto García. Entonces era una actividad muy bonita, muy lúdica. Me gustaría que continuara así por muchos años, no nada más en el fútbol, en otras actividades, pero bueno, cuando menos estoy seguro que si se mantiene en el fútbol es probable que eso genere lazos de unión, o al menos no fricciones en otros campos de la actividad de uno como miembro del departamento. Entonces, pues solo me resta por concluir agradeciendo a quien fuera mi mentor, que ya no vive, Bogdan Mielnik, por las herramientas que me dio para poder hacer pues una carrera científica razonablemente buena, yo diría, pues al departamento por todas las facilidades que nos ha dado desde que fui estudiante hasta ahora, pues son 39 años desde que llegué aquí al departamento. Entonces, bueno, pues me gustaría que dentro de algunos años festejáramos un nuevo aniversario, no sé, 65, 70 años, y que todavía estuviéramos vigentes para poder platicar nuevamente con ustedes de algunos de los temas que yo decidí hablar con ustedes esta vez. Muchas gracias por su atención y es todo por el momento. Gracias, David. No sé si hay algún comentario, ¿alguien quiere hacer algún comentario de esta charla? Yo lo primero que quiero decir es que me sorprendió que te acuerdes de todos los nombres de varios de los que yo creo que ya recuerdas más que yo.
Bueno, sí, no veo ningún comentario, pero me gustaría decir a mí alguno. Yo de hecho, también, bueno, tengo parte de mis recuerdos como tú entrelazados de física y el fútbol, desde que ingresé yo a los propedéuticos, por ahí, Pepe Quiñones, que lo conocía de Zacatecas, de la universidad, digamos que cuando me vio ahí en los propes saliendo de cursos, me dijo, que si me quería unir al equipo de fútbol, y me dio un uniforme de el negro, ¿no? Entonces, creo que la primera semana que llegué a los propedéuticos en el verano, que son los que acaban de iniciar, ya también inicié mi primer partido, porque ya el torneo estaba ya a la mitad, ¿vale? Bueno, pues no veo ningún otro comentario, entonces, les pido a los asistentes que me acompañen para agradecer a David, si pueden encender su micrófono y su cámara, para agradecer a David por su charla, tanto de la parte de mecánica cuántica como de fútbol. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el coloquio de Efraín, también otro de los graduados del Sinvestab, que está trabajando en la Universidad Veracruzana. Más tarde les envío el resumen. Gracias a todos. Pues nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, David. Gracias. Gracias por todo. Nos veremos. Bye, bye. Bye, bye.